Hola, mi nombre es María Victoria Bouabdo, soy asistente letrada, fiscal adjunta, como se dice actualmente, en la Fiscalía número 1 de Delitos contra la Integridad Sexual y en este seminario, en esta parte del seminario, voy a dar el tema que lo encontramos en el programa como instrucciones al jurado en delitos de género. Les quiero aclarar en primer lugar que se subió el material a la PETCO, pero en el tema que voy a dar se abordan otras temáticas también vinculadas obviamente al tema principal, para las cuales tengo otro material. Entonces si es del interés de los que van a hacer este seminario, se los puedo facilitar, ustedes después me dicen y se los facilito. Bueno, empezando por el principio, quizás algunos de ustedes sepan lo que significan las instrucciones al jurado popular, lo que es el jurado popular, en realidad, que es este instituto de reciente aplicación tanto a nivel de la provincia de Neuquén como en Río Negro. Aún tenemos pocos casos que han sido sometidos al jurado popular, pero es un avance frente al pedido popular de la democratización de la justicia y de que la justicia tenga una connotación que se acerque más al reclamo de la ciudadanía. En este sentido, y respecto a las instrucciones que se le dan al jurado, ¿qué significan las instrucciones? Las instrucciones son aquellas explicaciones y aclaraciones que el juez técnico les va a dar a este grupo de personas que van a integrar el jurado. Las instrucciones serían como una especie de guía, una guía completa que el juez técnico debe dar y brindar al jurado popular, en el cual se les va a explicar el rol que tiene el juez técnico, el rol que va a desarrollar cada uno de los integrantes del jurado, la ley sustantiva aplicable, la ley procesal que se va a aplicar también, el hecho que se está investigando, pautas generales, en definitiva, sobre el desarrollo del proceso, por ejemplo, principios y garantías constitucionales como el principio de inocencia que deben conocer estas personas que no son técnicas en el derecho, que son personas comunes, entonces no tienen por qué saber estas cuestiones que sí hacen a los tecnicismos propios de nuestra profesión. En tal sentido, estas instrucciones de las cuales yo le estoy hablando, cronológicamente se van a dividir en instrucciones iniciales, las instrucciones finales, y en el medio o en el desarrollo del juicio puedan haber lo que se denominan instrucciones especiales, que son las limitativas o las correctivas. Empezando por las primeras, que son las instrucciones iniciales, es aquella presentación que va a hacer el juez técnico antes de la presentación que haga cada una de las partes. Son instrucciones muy cortas, si se puede decir de alguna manera, porque es la presentación que hace el juez técnico. Cortas en el sentido de que son por ahí más desarrolladas las instrucciones finales, que ahora las vamos a ver. Entonces, son las pautas de orientación y todo esto que yo lo que les iba a decir de la presentación del juez, de cómo se va a desarrollar el juicio, de las cosas que tienen que tener en cuenta, los delitos que se van a juzgar y demás. En el desarrollo del proceso pueden existir esto que yo les dije, que se denominan las instrucciones especiales, limitativas o correctivas, que pueden o no estar, y que se pueden desarrollar de oficio
por parte del juez técnico o a pedido de las partes, ya sea del defensor, de la fiscalía o de la parte querellante. En cuanto a las limitativas, es justamente, como su nombre lo dice, para restringir el ingreso de una prueba, puede ser una prueba en particular. Por ejemplo, tenemos la declaración de un testigo de oídas, o sea, un testigo de oídas significa que no fue un testigo presencial que estuvo en el hecho, que se va a incorporar como parte, como refutación de los dichos de un testigo, de otro testigo, ¿sí? De un testigo de la contraparte. Entonces, en este caso, el juez lo que va a indicar es que esta declaración del testigo de oídas sea tenida en cuenta solamente como para valorar al testigo de la contraparte y no como para tenerlo como fundamento final del veredicto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso se dicen limitativas, ¿sí? Porque restringen la apreciación que tiene que tener el jurado sobre determinado medio de prueba, en este caso de un testigo, ¿sí? Y después tenemos también las correctivas, que es cuando se genera respecto a un comportamiento indebido durante el desarrollo del juicio, y es el caso en que se plantea una objeción, ¿sí? Contra un litigante, entonces, para que el jurado tenga en cuenta que esta información que se introdujo al juicio no sea tenida en cuenta tampoco, ¿sí? Es cuando se introducen informaciones, hay una objeción que no está de acuerdo con esa introducción, pero bueno, ya esa prueba fue incorporada, entonces el jurado no tiene que tener en cuenta esa prueba al momento de valorarla, ¿sí? De valorar la prueba, no tiene que tener en cuenta esta información. Y las instrucciones finales son aquellas que se dan antes de que el jurado pase a deliberar. Son las más importantes. Y son aquellas en las cuales el jurado tiene que tener especial atención al momento de deliberar y después emitir el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Lo que sí también hay que tener en cuenta y tener en claro que el juez técnico, es decir, el que dirige este proceso y el que dirige el juicio, no debe, en cuanto a las instrucciones, no debe efectuar, no tiene que hacer un resumen del caso, no puede emitir opiniones o valoraciones sobre el caso o sobre la prueba y demás, no puede dar indicios o opiniones sugestivas que indiquen al jurado de qué manera tiene que fallar en tal sentido, ¿sí? Entonces, en términos generales, por si ustedes no tenían conocimiento de qué se trataban las instrucciones al jurado, esta es la clasificación. Las más importantes, como ya acabo de decir, son las instrucciones finales, que es la antesala a la deliberación y posterior veredicto del jurado. Tenemos las instrucciones iniciales, que sería como las explicaciones en términos generales de cómo se va a desarrollar el juicio, y estas intermedias que pueden o no existir, son instrucciones especiales y que pueden ser limitativas o correctivas, para ver cuál va a ser en definitiva la valoración que haga el jurado con respecto a diferentes medios de prueba que se vayan desarrollando en el jurado. Ahora bien, en relación con el tema en particular y el título del tema para este seminario, que son las instrucciones generales al jurado en cuestiones de género. Por un lado, yo les voy a presentar una instrucción o una resolución que dio la provincia de Entre Ríos, cuando que se trata en el caso de que son víctimas
de hechos de violencia de género. Y después vamos a hablar sobre un fallo en particular que es de Mendoza, y ahí se ve la perspectiva de género desde el otro lado, porque es una mujer que es imputada de un delito muy grave, que lo vamos a ver posteriormente, y cómo se aplicó o no se aplicó la perspectiva de género en ese caso. En lo que hace a esta resolución de Entre Ríos, hay que tener en cuenta que en las leyes que promulgaron el establecimiento del juicio por jurados, no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género como concepto, como método de análisis para la resolución de los casos, y esta resolución o esta instrucción general de Entre Ríos hace referencia a esta situación. En primer lugar, y como todos debemos saber, la perspectiva de género es un método de análisis que implica la asunción de un deber positivo por parte de los estados, que se compromete el Estado argentino, como otros estados, a aplicar de manera eficaz y efectiva esta categoría de análisis. Surge tanto de las convenciones internacionales, a las cuales el Estado argentino se ha comprometido, surge a nivel convencional e internacional, que es el otro tema del seminario, la protección internacional en tal sentido. Entonces, el Estado argentino, que es nuestro ejemplo, va a asumir un deber positivo frente a los demás estados de aplicar este concepto y esta categoría de análisis de la perspectiva de género. Si así no lo hiciera, puede incurrir en responsabilidad internacional, en responsabilidad penal internacional. Entonces, lo que esta instrucción general se refiere, en primer lugar, que es que las leyes que implementan el juzgamiento por jurados populares no hablan de la perspectiva de género, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de una víctima de un delito de violencia de género, que hablamos de delitos, pueden ser impregnados la mayoría de los delitos por violencia de género, pero principalmente tenemos, el caso más extremo, que sería un caso de femicidio, o los delitos contra la integridad sexual, cuyas víctimas son mujeres o niñas, niños y adolescentes que están en una categoría de vulnerabilidad también. Entonces, lo que dice esta instrucción general es que puede ser que la víctima, que sea víctima de un delito en un contexto de género, no se quiera someter a la mirada de un jurado popular que puede estar integrado por vecinos de la comunidad y no va a tener ganas o no va a tener el deseo de manifestar todas las cosas de las cuales fue víctima frente a otros pares. ¿Por qué puede pasar esto? Puede ser solo porque le dé vergüenza o justamente por los prejuicios que aún están, que tienen, que están impregnados de esta cultura patriarcal y que están justamente embuidos de prejuicios y de estereotipos. Entonces, la víctima quizás no quiera someterse a eso. Y entonces acá se da lo que se denomina, se puede dar lo que se denomina los tres tipos de victimización, que es la victimización primaria, secundaria y terciaria. La victimización primaria es la que sufre directamente la víctima de un delito, ¿sí? Una mujer que es víctima de un delito de abuso sexual, entonces por ese hecho es una víctima primaria. Pero después se han creado otras categorías de victimización, como la victimización secundaria, que es el caso en que la víctima, justamente al someterse a todo el aparato jurisdiccional, a lo que son las continuas por ahí entrevistas,
someterse a exámenes psicológicos, médicos y demás, eso sería revictimizar justamente a la víctima y es lo que se denomina la victimización secundaria. Y ya en lo que es la victimización terciaria es esto que yo les hablaba de los prejuicios que puede llegar a tener los miembros de un jurado, que tiene que ser justamente un jurado imparcial, tiene que ser heterogéneo y demás, pero bueno, pueden tener señalamientos hacia la víctima y hacia ese comportamiento o presunto comportamiento que pudo haber evitado o no ser víctima de un delito. Entonces, cuando se les pregunta los tipos de victimización, es esta, la victimización primaria por el hecho directamente, la victimización secundaria por todo el aparato judicial y la victimización terciaria por el señalamiento que puede llegar a ser la propia sociedad. Justamente con lo que les estaba diciendo, es necesario que el jurado sea imparcial. Por eso es tan importante la audiencia de voir dire, en la cual se procede a la selección del jurado y a la posibilidad de elegir cada una de las partes cuál va a ser el integrante del jurado que más va a sostener la teoría del caso de cada una de las partes. Pero por eso es importante, y es una de las exigencias o de las recomendaciones que establece esta instrucción general, en el sentido de que el jurado, este jurado popular, tenga, que va a juzgar casos de violencia de género, tenga una perspectiva de género. Y esta perspectiva de género generalmente se va a obtener a través de capacitaciones, ¿sí? Nosotros en el Poder Judicial y en virtud de la ley Micaela se estableció la obligación de que todos los diferentes niveles estatales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las diferentes estructuras de poder reciban capacitaciones de género y por la ley Micaela, y es obligatorio. Entonces, cuando uno le formula preguntas al jurado, tiene que saber qué opinión tiene sobre determinadas circunstancias que están inmersas en el concepto de violencia de género. Para evitar justamente estos prejuicios, estos condicionamientos, estos estereotipos que pueden tener determinados integrantes del jurado. La idea es terminar con estos preconceptos, dejar de lado estas relaciones de poder totalmente desiguales y que implican un sometimiento a la mujer. Entonces es importante que el jurado esté atravesado, se podría decir, por esta idea de la perspectiva de género. Por eso también es importante la elección de los miembros del jurado para evitar este sesgo patriarcal. Y la instrucción general también habla sobre, en primer lugar, la mayoría de los sistemas en los cuales se aplica el sistema de juicio por jurados hablan de la unanimidad del veredicto. Y por el otro lado, hay otra característica de los veredictos en los sistemas procesales, en el cual se establecía que en el caso de la absolución del imputado, se restringían las posibilidades de impugnar ese veredicto, lo cual ha sido muy discutido porque afecta la tutela judicial efectiva y afecta la posibilidad de recurrir de las personas, tanto de la parte fiscal como de la querellante, y acá tenemos el caso incluso de que sí son casos de violencia de género. Entonces se habla de un control amplio del veredicto del jurado, porque si bien el jurado va a fallar o el veredicto va a surgir de su íntima convicción, nosotros las motivaciones
que llevaron al jurado a tomar esa decisión no las vamos a conocer, pero sí tenemos que conocer de qué manera o qué secuencia lógica siguió el jurado para llegar a una resolución que sea de culpabilidad o de no culpabilidad. Esta instrucción general, en definitiva, dice, y a lo que resuelve es de tener la posibilidad de que la víctima, que sea de estos delitos que yo les dije, de violencia sexual u otros tipos de delitos que estén sometidos, obviamente, por el tipo de pena al jurado popular, tenga la posibilidad de elegir, ¿sí? Tenga la posibilidad de elegir si quiere estar sometida a un jurado popular o si prefiere un juicio común. Y esta opción, esa posibilidad de explicarle los alcances de uno y otro, tiene que ser un derecho de la víctima según lo que dice esta instrucción general. Hay que explicarle, como siempre nosotros le tenemos que explicar a las víctimas de delito, lo que implica el desarrollo de un juicio, lo que implica para ella y un sistema y el otro sistema, ¿sí? Para que ella tenga un conocimiento profundo de qué va a implicar. Y para eso también están las oficinas de atención a la víctima, que va a acompañar a la víctima en este transitar y para estar con ellas y que no se sientan tan solas, ¿sí? Entonces, acá establece un derecho de la víctima a elegir si quiere juicio por jurados o no. Si no lo quiere, se tendría que hacer el juicio común, ¿sí? Esta instrucción general, que es la que está subida en la PEDCO como material, como se habrán dado cuenta y como yo les dije, es con respecto a la perspectiva que tiene o lo que tiene en cuenta va a ser la víctima en casos de violencia de género. Pero hay que tener en cuenta cuando estamos del otro lado y la mujer es imputada de delitos. Y en ese sentido, yo encontré un fallo que es de enero de este año, que es de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de Mendoza. Es un fallo, bueno, como es largo, pero en síntesis yo les puedo explicar lo siguiente y si ustedes quieren ahondar en el tema, que me parece súper interesante, me lo piden y yo se los paso. Bueno, como les dije, es de enero de este año, del 2021, y acá lo que se estaba juzgando era a dos personas, un hombre y una mujer, por el fallecimiento del hijo que tenían en común, ¿sí? En un primer momento se los acusa a los dos y la acusación versaba en un homicidio que habrían efectuado los dos padres, o sea, la mamá y el papá. Estaban acusados los dos con la misma calificación y con el devenir o el desarrollo del debate lo que surge es que la mamá se llama Celeste Yanina González Zárate. González Zárate declara y lo que dice que ocurrió ese día fue que esta persona, el papá de su hijo, la había llamado para conversar, para mantener una conversación. En ese momento tienen una discusión porque Tiza, que es el padre, le había revisado su celular y había descubierto que la chica con la cual ya no tenía una relación amorosa, sino únicamente era la mamá del hijo, mantenía conversaciones con otros hombres, entonces se puso celoso y se puso violento. Y ella refiere que en un momento de esta discusión él se va a la pieza donde estaba el chiquito, que lo llaman B corta, me parece, ahora me fijo,
de 1 año y meses, estaba en el dormitorio y lo ve a Tisa que le estaba golpeando con el puño cerrado el abdomen al bebé. Ella trata de frenarlo, de impedir esto, pero no puede evitarlo, trata de darle después respiración boca a boca a su hijo y finalmente muere. Los acusan a los dos por este homicidio de su hijo y el jurado, sometido a jurado popular, el jurado los encuentra culpables a los dos y lo condenan a prisión perpetua por el homicidio de este hijo, homicidio calificado por el homicidio del bebé. La calificación en el transcurrir del proceso va cambiando porque se modifica de un homicidio por omisión a un homicidio calificado por el vínculo, y hay otros delitos que se van vinculando como lesiones, desobediencia y demás, pero en términos generales sería la situación que se va a debatir en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Frente a este veredicto, los defensores de ambos imputados la recurren. Y yo me voy a centrar particularmente en lo que dijo la defensa de González Zárate. La defensa de González Zárate dijo, entre otras cosas, impugnó este veredicto diciendo que era un veredicto nulo y que el jurado no había tenido perspectiva de género al momento de emitir su veredicto. Que no era responsabilidad del jurado, justamente, porque no tienen por qué saber, aunque sí, como yo dije al principio, tendrían que estar capacitados en la temática de género, sino que la falla fue al momento de impartir las instrucciones al jurado. En ningún momento, o solo en un momento, se hizo, pero muy por arriba, lo que se denomina perspectiva de género, y no se tuvo en cuenta al momento de valorar la prueba lo que pasaba con González Zárate. Van a ver, si lo leen, que hay una postura a favor de la imputada, que es el voto de uno de los jueces, y después está el voto en disidencia, ¿sí? Se hace todo un análisis sobre lo que es la perspectiva de género y cómo en este caso en particular no se aplicó. En primer lugar, esta chica, por lo que surge el desarrollo del debate, era víctima de violencia de género por esta persona, por Tisa, se llama el imputado, el otro imputado. Llevaban una relación de muy poco tiempo y ella queda embarazada. Él le pide que aborte, ella quiso seguir con el embarazo. Él acepta esta circunstancia, pero le dice, bueno, pero no jodas, o sea, seguí con el embarazo, pero no jodas. Estuvieron un tiempo juntos, pero esa relación estuvo signada por la violencia, no tanto física, sino también verbal, hacia ella y hacia el bebé. Los amarreaba, lo maltrataba y demás. Y después de separados, o sea, continúan este vínculo justamente porque tenían un hijito en común, y el hecho en sí surge por esta cuestión de celos que tiene Tisa con respecto a los mensajes que recibía su ex, y es lo que ella entiende que desencadena y en lo que termina fatalmente en la muerte de su hijo. Ella dice que hasta él capaz que no creía que fuera su hijo, y en el voto de uno de los miembros del jurado dice que no es que la declaran no la absuelven, sino que dicen que tiene que volverse a juzgar con respecto a tiene que hacer el juicio nuevamente con respecto a ella, que incluso podría caber la figura de femicidio transversal, es decir, aquel en el cual se mata a una persona con la cual tiene un vínculo muy fuerte la mujer, en este caso su hijo. ¿Cuál es la finalidad de ese femicidio? Es que ella sufra, ¿sí? Entonces, es más, se podría encuadrar en el delito de femicidio transversal, cosa que acá
no sucedió. Tampoco se tuvo en cuenta por declaraciones testigos que prestaron su testimonio y también peritos psicólogos y demás que intervinieron en el proceso, que ella cuidaba mucho a su hijo, o sea, no era una mujer descuidada con respecto a su hijo. Entonces por eso llamaba la atención que justamente lo hubiesen acusado por no brindarle la asistencia necesaria a su bebé. Entonces, en lo que se basa básicamente este fallo es que al momento de que el jurado fue a deliberar y al momento en que el juez técnico, como director de este proceso, le tiene que dar las instrucciones y cómo se tiene que desarrollar después la deliberación y finalmente el veredicto, no dio instrucciones que estuvieran con un método de análisis que implica la perspectiva de género, ¿sí? Y cómo una persona que en principio puede ser inocente, por una mala valoración, sea juzgada y condenada a una pena de prisión perpetua. Bueno, como les dije, es un fallo que yo entiendo que es sumamente interesante en este sentido, porque el juez que vota hace todo un análisis de la perspectiva de género, que como ya dije es una obligación y un deber positivo de los estados, que está a nivel constitucional, convencional y también a nivel de los precedentes vinculantes de la jurisprudencia nacional internacional. Y después, bueno, está el voto en disidencia, que es obviamente el que no comparte las opiniones que yo le estoy diciendo. También es tan cruel el hecho que hace justamente un análisis sobre la vulnerabilidad del bebé, la vulnerabilidad del bebé solo por ser bebé y porque no sabe lo que significa esa agresión que está recibiendo por parte del padre biológico. Así que, bueno, hace todo un análisis de la relación de poder, de esto que les vuelvo a repetir. Un error no es un error judicial imputable al jurado, sino al juez en cuanto a las instrucciones y a las partes también, porque en una parte del fallo se refiere que la defensa quiso incluir o sea, le propuso al juez que incluyera entre las instrucciones las perspectivas de género y las pasaron muy por arriba, o sea, solo las mencionaron, no se tomaron bien en cuenta como para hacer un análisis más profundo de este caso. Así que bueno, hay apartados especiales sobre las instrucciones y las cuestiones de género. Y me parece que es un fallo emblemático para este tema que estamos abordando ahora en el seminario sobre las instrucciones al jurado y la cuestión de género. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda o me dicen, me escriben a los correos que aparecen al correo que aparecen en el programa. Y yo les puedo incluso facilitar más información sobre esta temática y bueno, estamos en contacto.